Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de psicología que, como cada sábado, desarrollamos. En este momento vamos a iniciar la semana número 8, ¿no? Gracias también a los alumnos que envían saludos a través del chat. Bueno, la semana 7 nos permitió iniciar los llamados procesos cognitivos, ¿no? Procesos mentales o procesos psicológicos. Vimos el aporte de la escuela gestáltica en función de la percepción, ¿no? Es la percepción el primer proceso cognitivo que estudia la psicología, ¿no? Hoy tenemos dos nuevos procesos cognitivos, como observas en la diapositiva inicial. La atención y la memoria son los temas que nos convocan el día de hoy. En estos tres procesos, percepción, atención y memoria, es fundamental, ¿no?, la participación del proceso fisiológico llamado sensación, ¿no?, que trabajamos la semana anterior. ¿Qué podemos decir de la atención? Bueno, de referenciar, por ejemplo, esa iniciativa, ¿no?, siempre loable de papá y de mamá, que desde que éramos nosotros muy pequeños y nos iniciábamos en las labores, ¿no?, estudiantiles o académicas, nos recomendaban, ¿no?, con mucho cariño: hijo, presta atención a la clase, presta atención al profesor. Más detalle no nos daban, ¿no? Pero ya teníamos una idea de que lo que querían es que estemos conectados con el profesor, ¿no? Y siempre que volvíamos del colegio a la casa, ¿no?, nos invadía la primera pregunta de rigor, ¿no? Hoy, ¿qué tema hiciste o qué tema trabajaste en matemática o en lenguaje o en historia, ¿no? Y si nosotros respondíamos, entonces papá y mamá con orgullo nos felicitaban, ¿no? Muy bien, has estado atento a tu clase. Bueno, por lo menos el título podíamos rescatar, ¿no?, haciendo uso de la memoria. Entonces aquí vamos en este ejemplo hilando, ¿no?, la atención como un prerequisito para que la memoria se pueda activar y ser eficiente. Ahora, en la escuela, el profesor, ¿no?, la maestra de escuela, tiene una mayor, pues, preparación, ¿no?, tanto en el aspecto psicopedagógico, ¿no?, para afianzar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para el profesor es fundamental que el alumno preste atención a la clase, ¿no? Tal vez medianamente al profesor, ¿no? A veces el histrionismo del profesor ayuda un poquito a enganchar al alumno, pero la clase es fundamental, ¿no? Lo que el profesor expresa verbalmente, lo que el profesor plasma en la pizarra, lo que el profesor pueda gesticular, lo que el profesor pueda traernos como material, un papelógrafo, una diapositiva, una maqueta, un mapa, un planisferio, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos invita a prestar atención a la clase. El profesor captura nuestra atención, ¿no? Cuando en una clase de geometría un profesor hace trazos en la pizarra, bueno, ¿no?, tratamos de ser visoespaciales en un plano de 2D, pero tal vez tenemos un profesor que en un costal nos trae figuras en 3D, ¿no?, que hace nuestra percepción de las figuras geométricas mucho más reales, ¿no? Nos trae un cono, ¿no?, físico, que es distinto de un cono dibujado en la pizarra, ¿no? O un cubo en físico, que es distinto de un cubo trazado en la pizarra. Entonces, tal vez los objetos capturan nuestra atención y somos más eficientes en la memoria y por ende en el aprendizaje, ¿no? Y como los procesos cognitivos están conectados, ¿no?, de activar la memoria, yo puedo ser más eficiente para aprender, para mis pensamientos, para mi lenguaje, para mi propia inteligencia, ¿no? Existe el mito de que el alumno inteligente es el que sabe bastante, ¿no? La inteligencia no es almacenar información. La inteligencia es saber qué hacer con esa información. Interlegere, ¿no? Inteligencia, interlegere, saber leer para elegir la mejor opción, ¿no? Eso es inteligencia. Bien, en la siguiente diapositiva, un casito, ¿no?, a modo de motivación de este personaje, Kim Peck, dice: el hombre con la memoria más prodigiosa del mundo. Él recordaba el texto de cada uno de los 12.000 libros que llegó a leer.
Aquí en América Latina el récord lo tiene Chile a nivel educativo. Los alumnos tienen una lectura promedio de 100 obras, ¿no?, al terminar su escuela secundaria, ¿no?, o el bachillerato. ¿Sí? Miren, 12.000 libros, ¿no? Podía leer simultáneamente 2 páginas en 8 segundos y memorizar un libro en 1 hora. Él inspiró la película Rain Man de 1988. No sé si estará en Netflix, pero bueno, en tu tiempo de descanso, de relax, ¿no?, porque no todo es estudio siempre, necesitas también distenderte un poquito, puedes, ¿no?, acceder a esta información, ¿no?, a esta película. Bien, entonces, esa creencia de que tener una memoria fabulosa, ¿no?, es sinónimo de éxito, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Repito, la memoria y la inteligencia van de la mano, ¿no? Tenemos personas con un alto CI y presumimos que podrían trabajar en la NASA o ser astrofísicos, ¿no? Si tienen un CI de más de 200, por ejemplo, cuando sabemos que el promedio es 100 de cociente intelectual, ¿ah? Entonces, hay personas en el mundo que tienen un CI de 214, de 220, pero que no son científicos, que no son matemáticos, que más bien están abocados a labores agrícolas, que viven en el campo, ¿no? Porque su inteligencia los lleva a tener una vida apacible, sosegada, libre, ¿no?, de preocupaciones. La gente que se llena de dinero tiene que huir de los sicarios, ¿no? La gente que quiere vivir en paz, ¿no?, es proclive a encontrar un ambiente que le pueda generar ese tipo de bienestar, ¿no? Ahí lo orienta su inteligencia. Bien, ¿cuál es el itinerario para el día de hoy, alumnos? Tenemos 2 conceptos, 2 procesos cognitivos, ¿no? La atención es el primero, lo vamos a definir y señalar sus tipos. Luego la memoria, ¿no? Vamos a definir memoria, señalar sus etapas. El enfoque modélico de la memoria nos va a permitir entender cómo se da el proceso de memoria, un proceso sistemático, ¿correcto? Pero también vamos a aperturar la explicación con la metáfora computacional. Los procesos de control de la memoria que son importantes, este concepto del olvido, ¿no? A veces el olvido es el peor amigo de un alumno, ¿no?, de un alumno que va a dar un examen, por ejemplo. O puede a veces ser el aliado, ¿no?, cuando tenemos un problema de amores, por ejemplo, ¿no? Es más sencillo olvidar, ¿no? Sería una solución tal vez a la dificultad afectiva. Y por último, los trastornos de la memoria. Aquí una frase de este literato, poeta Gabriel García Márquez. Dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Sí, en nuestro interín, en nuestra vida cotidiana, hay muchos eventos que no vamos a recordar, sobre todo en nuestros primeros años de infancia, ¿no? Y de aquellos que logramos tener conciencia, son anécdotas las que nosotros capturamos y evocamos, ¿no? Y con esas experiencias, con esos recuerdos, son con los que vivimos, lo que contamos a los demás, a una pareja, a un amigo, a nuestros futuros hijos, ¿no? Entonces, la memoria, si bien es cierto, puede almacenar gran cantidad de información, nosotros no recuperamos toda esa información, ¿no? Esa es una tara, por ejemplo, para los estudiantes. Vamos a iniciar, según el itinerario de hoy, con el concepto de atención. Como repetir, la atención es un proceso cognitivo. Si observamos este flujograma, ¿no?, partimos nuevamente de los inputs o estímulos medioambientales, ¿no? Son estímulos externos a nosotros, ¿ah? Estos objetos, estas cosas, que van a ingresar, ¿sí? ¿Sí? Van a ingresar y van a ser capturados por nuestros receptores sensoriales, por nuestros sentidos. Recuerda que tenemos 8 modalidades sensoriales. Entonces, cada sentido va a generar una propia experiencia de memoria, es decir, una memoria sensorial. Tenemos una memoria visual, una memoria gustativa, una memoria táctil, auditiva y gustativa. Entonces tenemos aquí 5 almacenes sensoriales. Estos almacenes van a conservar información. Una vez que se conserva la información, se traslada, ¿no?, para que se dé el llamado proceso de atención. En el proceso de atención hay 2 conceptos, 2 palabras clave.
filtro y control, filtro y control. ¿Por qué hemos colocado acá como referencia este colador? Porque recuerda que los estímulos son muchos, los sentidos capturan todos estos estímulos, ¿no? Aquí se da la percepción, ¿no? La famosa frase gestáltica de la percepción, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Entonces, la escuela psicológica gestáltica de la buena forma nos dice que debemos percibir la totalidad, pero cuando percibimos la totalidad, la atención lo que hace es filtrar de todos estos estímulos, ¿sí?, que han sido captados sensorialmente, filtramos lo que tiene una información relevante. En esta clase, no puedo yo en estos momentos observar, ¿no?, cuáles son las condiciones que tiene un alumno del centro pre cuando recibe una clase. Pero me imagino que usted tiene una laptop o un celular o una PC en una habitación determinada, ¿sí? Entonces, para usted lo importante es prestar atención a esta clase y presta atención visualmente, ¿no?, en la pantalla de tu ordenador o auditivamente de aquello que el profesor está exponiendo en esta plataforma virtual. Sin embargo, eso no quita que en esa habitación existan otros estímulos que yo no puedo desde aquí percibir. Por ejemplo, tal vez hay un equipo de sonido, ¿no? Tal vez tienes ahí muy cerca de tu habitación una puerta por donde se filtran sonidos de otras habitaciones, tal vez papá llamando la atención a tu hermano, o tal vez un vendedor ambulante, o mamá que está escuchando radio exitosa, etcétera. Pero esos estímulos tú los discriminas y filtras por este colador el estímulo que es para ti relevante. Es decir, ¿sí?, por más estímulos que existan adicionales, tú te concentras en ver la diapositiva y escuchar al profesor. ¿Por cuánto tiempo? Ahí viene el segundo término, el segundo concepto, control cognitivo. Filtro sensorial y control cognitivo se dan la mano, porque tal vez si tú haces el filtro de observar las diapositivas y escuchar al profesor, haya por ahí una interferencia que te distraiga de tu atención. Entonces el control cognitivo sirve para que puedas sostener la información, ¿sí? Bien, ahora nosotros vamos a identificar dos tipos de atención, según el interés del sujeto y según la actitud del sujeto. Por ejemplo, según el interés se generan tres tipos de atención. La atención sostenida es aquella que va de principio a fin. Un estudiante que se prepara para un examen no puede distraerse. De principio a fin se concentra en el estudio. Imagínate que tenga que sustentar una tesis de investigación para poder acceder al grado de bachiller, ¿no?, o obtener un grado de magíster o una licenciatura. Entonces el jurado lo va a evaluar. Él tiene que estar muy atento, ¿no?, a su preparación para que no se equivoque. La atención sostenida, alumnos, va de principio a fin. Esa es la atención sostenida. Otro ejemplo, un médico cirujano. En el quirófano puede existir el médico cirujano acompañado de otros elementos. El paciente, por ejemplo, el anestesiólogo, un enfermero, música ambiental, ¿no?, para tranquilizar al paciente. Pero el cirujano solo necesita de su bisturí para operar. Tener una atención sostenida desde que inicia el corte hasta que termine el corte para no afectar a ningún otro órgano, no comprometer otro órgano y afectar la operación, ¿no? Entonces, este cirujano discrimina, desecha todos los demás estímulos y sostiene su atención en el corte, en la incisión que va a realizar. Luego tenemos la atención selectiva, ¿no? Somos selectivos cuando se presentan una gran variedad de estímulos. Por ejemplo, esta señora está en el supermercado y aquí observas que hay, ¿no?, toda una gaveta llena de productos, pero ella selecciona el producto que es de su interés, ¿no? Hoy va a llevar pimientos amarillos. Ya los identificó, ¿sí?, ya hizo el filtro sensorial y ahora, ¿sí?, se dedica a escoger el producto que va a llevar. Está siendo selectiva, ¿no? Tal vez te ha pasado también antes de esta cuarentena
Un alumno de la PRE, por ejemplo, sube al Chosicano, ubica un asiento vacío, lo ocupa y saca inmediatamente de su mochila su separata, ¿no? O su guía de la PRE, ¿no? Su cuadernillo. Entonces abre el cuadernillo y se pone a leer, ¿no? Las clases que va a tener en ese día. Ya tiene 10 minutos de lectura y el chofer del Chosicano enciende la radio a todo volumen. El alumno tiene que ser selectivo. O se pone a cantar, es decir, o le presta atención a la música o le presta atención a su lectura. Él tiene que ser selectivo. Entonces aquí intervienen varios estímulos también. Nosotros seleccionamos el que es de nuestro interés. Y por último, nos puede interesar varias cosas a la vez y de ahí se genera la atención dividida, ¿no? Esta persona tiene el teléfono, tiene la laptop, tiene la plancha, tiene la toalla, tiene que estar atento a todo, ¿no? Una madre de familia a la hora de cocinar no solamente está atento a sus ollas y al aderezo que no se le queme, también tiene la licuadora, la olla arrocera, el microondas, la lavadora, tiene un TV Rack para ver su novela turca, tiene su teléfono móvil ahí para escuchar una posible llamada de emergencia. Entonces, una persona puede tener una atención dividida según los intereses que pueda ella también tener. En este caso, la mujer tiene mejor atención dividida que el varón. Según la actitud del sujeto, la atención puede ser voluntaria. Cuando nosotros caminamos, como en esta imagen, podemos ignorar a las personas, ¿no? A los indigentes que están ahí postrados pidiendo una limosna, ¿no? O tal vez tenemos la voluntad de ayudar. Ojo que nadie nos obliga, ¿no? Tal vez nos obliga nuestra moral. Entonces ahí viene la voluntad, ¿no? Por eso se llama según la actitud. La actitud es la predisposición natural que tiene el ser humano, ¿sí? Ahora, la atención involuntaria es producto de la intensidad de un estímulo, ¿no? Aquí esta madre de familia está conduciendo el automóvil, ¿no? Está mirando al frente, nos imaginamos, ¿no? Para no chocar con otro automóvil o atropellar a un peatón, pero cuando sus hijos que están en la parte posterior gritan o lloran, ella inmediatamente voltea, porque la intensidad de este estímulo es mayor que lo que tiene al frente del parabrisas, ¿no? Por eso la madre tiene una atención involuntaria. Un alumno que está concentrado en el examen, ¿no? Está resolviendo el ejercicio número 10, está a la mitad del ejercicio y el profesor da un anuncio. Alumnos, quedan 5 minutos, no es presión. Entonces, de lo que estabas concentradísimo, atento en tu ejercicio número 10, ¿no? Prestaste atención a la indicación del profesor, porque ese estímulo del profesor, que es la voz del profesor y su indicación, fue mucho mayor. Bien, entonces, hasta aquí los tipos de atención. Ahora pasamos a la memoria. Este vocablo, memoria, viene del término nésico. No sé si lo han escuchado, funciones nésicas, ¿no? Nésico, lo deletreo M-N-E-S-I-C-O. Nésico, que significa yo me acuerdo o que conserva el recuerdo. Entonces, no sé si ustedes en casa tienen familia de más de 50 años. Esas personas tal vez sintonizan la hora del lonchecito, ¿no? Que tiene como eslogan este programa radial: recordar es volver a vivir. Estamos en el año 2021 y si tienes un tío de más de 50 años que escucha la hora del lonchecito, es muy probable que viaje en el tiempo a escuchar música de 1960, de 1970, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente al escuchar la música de esa época, de esa década, ¿no? Va a recordar su niñez o tal vez su adolescencia, ¿no? Y a los amigos y las travesuras y el colegio o el barrio, etc. Entonces nuestra memoria nos ayuda a recordar, nuestra memoria nos ayuda a evocar. Entonces memoria, recuerdo y evocación son términos que van de la mano. Lo que tienes en la imagen se conoce como el procesamiento de información. Nosotros procesamos información a través de nuestra memoria, ¿no? Y aquí lo que se ha graficado, ¿no? lo que se ha graficado es una forma análoga de entender a la memoria, ¿sí? Es decir, se explica que la memoria funciona de forma análoga a un ordenador. A eso le llamamos metáfora computacional. Esta es una metáfora computacional.
¿no? La memoria funciona de forma análoga a un ordenador. Por eso, la razón de estas tres imágenes. Tienes el teclado, tienes el CPU y tienes el monitor. Entonces, el teclado me sirve para registrar información. El CPU me sirve para almacenar, guardar información. Cuando uno hace un trabajo en la computadora, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ya nos ha pasado, se va el fluido eléctrico, se acaba la batería de la laptop o simplemente entra un virus. Entonces, cada vez que yo avanzo un trabajo, voy presionando de cuando en cuando dos teclas, ¿no? Control G. Control G para guardar la información porque me interesa no perder información. Entonces, hoy me enteré de que renunció la ministra de Salud, Pilar Macetti, y ahora hay un nuevo ministro. Entonces, esa información la quiero almacenar para que en la noche o mañana que es domingo, pueda conversar con mis familiares, ¿no? Con mis padres, con mis hermanos. Entonces, ¿cómo asegurarme de que la información esté conmigo? ¿No? Presiono Control G. Almacenamos información. Tenemos capacidad ilimitada de almacenamiento de información, ¿no? Eso sabemos que está en función del disco duro en realidad. Entonces, muchas de las personas memorizamos, ¿no? Aquí viene el famoso memorismo, ¿no? Que es un mal, ¿no? de muchos estudiantes que repiten y repiten incesantemente hasta memorizar información. Una vez que utilizan la información, simplemente la desechan, ¿no? Y por tanto queda en el olvido. Entonces, la idea de almacenar es poder dar el tercer paso, es decir, recuperar esa información. Si yo guardé un archivo en una carpeta, entonces un día después, un mes después, un año después, 10 años después, me gustaría abrir la carpeta y encontrar ese archivo de Word, de Excel o ese PowerPoint, ¿no? Recuperar la información. Y para eso tengo el monitor, ¿no? Para visualizar esa recuperación. Bien, entonces esta es una metáfora de cómo funcionan las etapas de la memoria. Pero hay otra forma de explicar la memoria y para eso recurrimos a los señores Atkinson y Shiffrin, quienes nos van a presentar el enfoque modélico de la memoria. En este enfoque modélico o modal, así lo van a encontrar en algunos textos, enfoque modal de la memoria, nos dice que es una estructura multialmacén. La memoria tiene 3 almacenes, por eso dice multialmacén. El almacén sensorial, el almacén de corto plazo y el almacén de largo plazo. En este enfoque se procesa la información de modo secuencial, es decir, va de almacén en almacén, va y vuelve, ¿no? Eso lo vamos a explicar en un momentito. Y por último, en este enfoque modélico, ¿sí? Se especializa, ¿no? La memoria en retener información. Entonces, la secuencia que siguen los almacenes tienen como objetivo principal retener mayor información, ¿no? Eso es lo que le interesa a la memoria, tener buena memoria. Bueno, ahora vamos a explicar este flujograma del enfoque modélico. Partimos de las entradas, que no son otra cosa que los inputs o estímulos. Como observas en estas líneas, en estas flechas, perdón, son varios los estímulos. Cuando tenemos contacto con los estímulos, se activan los registros sensoriales, ¿no? El registro sensorial no es otra cosa que nuestros receptores sensoriales en acción. Se da aquí el proceso de sensación, ¿no es cierto? Entonces, almacenamos información sensorial, por eso tenemos almacenes sensoriales, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, una vez que registramos sensorialmente, esa información llega al almacén número 2, que es el almacén de corto plazo, que se llama también almacén primario, almacén inmediato, almacén de trabajo, ¿no? Operativo, ¿no? Son los distintos nombres que recibe este almacén. Hasta aquí, ¿no? Voy a darte un ejemplo sencillo de cómo procede el enfoque modélico. La entrada es una clase de matemática, ¿no? De segundo grado de primaria, donde la profesora Laura le enseña a los alumnos la tabla del 9. Entonces la profesora dice en forma verbal, ¿no? En voz alta, 9 por 9, 81. Los alumnos registran sensorialmente la información. Esa información viaja a su almacén de corto plazo. Entonces la profesora Laura le dice a Juancito, Juancito, ¿cuánto es 9 por 9? Y como Juancito acaba de escuchar la información,
responde rápidamente 81. Muy bien, Juancito. Entonces, todos deben estar atentos como Juancito. 9 por 9 es 81. Alumnos, la próxima clase vamos a tomar una evaluación oral de la tabla del 9. Entonces, Juancito, que ha respondido muy bien a la profesora, sabe que esa información es valiosa. Por eso esta información de 9 por 9, 81, viaja al siguiente almacén, al almacén de largo plazo, ¿no? Y ahí va a permanecer hasta la próxima clase. Llegada a la próxima clase, la profesora agarra su registro y busca en la lista y dice Juancito Pérez. Juancito Pérez escucha su apellido y la profesora le hace la pregunta. Juancito Pérez, ¿cuánto es 9 por 9? Entonces Juancito, una vez que escuchó la pregunta, ¿sí?, genera rápidamente la información que ya tiene almacenada aquí a largo plazo, rescata la información de este almacén, la información regresa, observen, al almacén de corto plazo para que pueda responder a la maestra Laura. Entonces Juancito dice 81 nuevamente y lo vuelven a felicitar. Entonces nuestros almacenes trabajan de forma secuencial, ¿no? Pueden llevar información y recuperar información. Cada almacén, es decir, de estos 3 almacenes, tienen un proceso de control que lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Bien, vamos a ampliar la información de los tipos de almacén, ¿no?, o tipos de memoria, que también se le llama. Tenemos el almacén sensorial o memoria sensorial, ¿no? Este almacén tiene capacidad limitada, ¿no? Y aquí, alumnos, vamos a hacer la corrección, por favor, fe de erratas. Acá dice que la información que llega a nuestra memoria sensorial dura 1 minuto. Esto es inexacto. Debe decir 1 segundo, ¿no? Inferior a 1 segundo en realidad. Es el tiempo promedio que tenemos para captar los estímulos a través de estos 5 tipos de almacenes sensorial. ¿Qué significa almacén ecoico? Información que captamos por el oído. ¿Qué significa almacén icónico? Información que captamos por la vista. Información áptica a través de nuestro sentido táctil, ¿no?, el tacto, olfativo y gustativo. Son los 5 almacenes que tenemos a nivel sensorial, ¿no? Recuerda, en tan solo 1 segundo nosotros captamos la información, ¿no?, a través de nuestros sentidos. Entonces, es correcto decir que tenemos memoria sensorial, ¿no? Si yo veo el ají sin necesidad de probarlo, ya sé que me va a picar, ¿sí? Evidentemente, porque tengo una memoria gustativa, ¿no? Ya lo he probado anteriormente. Ahora, la memoria de corto plazo, ¿no?, se le llama memoria de trabajo, memoria operativa, primaria o inmediata. Esto es importante saber, alumnos, porque cuando se elaboran los ítems para las evaluaciones, no siempre nos vamos a referir como memoria de corto plazo, ¿no? Puede ser el ítem, ¿no? En la memoria primaria ya sabemos que es corto plazo, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos términos. Bien, la memoria de corto plazo también tiene capacidad limitada, ¿no? Maneja en 7 más menos 2 unidades de información. Profesor, ¿qué significa esto? Vamos a imaginar que te encuentras en la calle con una persona y esta persona te puede facilitar información importantísima, ¿no? Y para eso requieres comunicarte en otro momento, por lo tanto le solicitas su número móvil, su número de celular, pero no tienes dónde anotar, entonces vas a apelar a tu memoria. Un número móvil tiene 9 dígitos, entonces nosotras, las personas, manejamos distintas unidades de información. Si nosotros nos referimos al 7 más 2, que es 9, entonces vamos a memorizar los 9 dígitos correctamente. Si nos referimos al 7 menos 2, que es 5, entonces de los 9 solamente 5 dígitos vamos a memorizar. El promedio de 5 y 9 es 7. Cuando digo promedio, significa que la mayor cantidad de personas memorizamos 7 de 9 dígitos, algunos 5 y algunos 9. El que memoriza 9 tiene una memoria fabulosa. El que memoriza 7 es una memoria promedio. El que memoriza 5
tiene cierta dificultad para memorizar, ¿no? Se le recomienda ejercicios mnemotécnicos, ¿no? Ejercicios de memoria. Ahora, en la memoria también hay un efecto, esta memoria de corto plazo, ¿no? Volvemos al ejemplo de los 9 dígitos. Hay alumnos, por ejemplo, que memorizan solo los 3 primeros dígitos de los 9. Y hay alumnos que memorizan los 3 últimos dígitos de los 9. Los que memorizan los 3 primeros se le llama efecto primacía. Los que memorizan los 3 últimos se le llama efecto resencia. Lo que no va a suceder jamás es que memoricemos los 3 dígitos que están al medio, ¿no?, de los 9. O somos de efecto primacía o somos de efecto resencia. Bien, ¿cuánto tiempo promedio nosotros podemos retener información en la memoria a corto plazo? De 15 a 30 segundos, ¿no? Por eso, si nosotros repetimos la información, vamos a superar este tiempo y lograr que esa información pase al siguiente almacén, ¿no?, que es el almacén de largo plazo o memoria de largo plazo, llamada también memoria permanente o memoria remota. Se le llama memoria permanente o remota porque aquí nosotros codificamos mucha información. ¿Qué significa codificar información? En cada libro de esta biblioteca tiene un código y el bibliotecario, ¿no?, los que estudian la carrera de bibliotecología, memorizan los códigos de los libros. Saben dónde están los libros de letras, libros de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces, ellos codifican gran cantidad de información. Los que trabajan en almacenes codifican gran cantidad de información. Entonces, esa codificación es permanente, es como una huella, ¿no? Una huella es indeleble, no se borra con facilidad y podemos rescatar información de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, queridos alumnos, no sé, ustedes tendrán 16, 17, 18 años, tal vez algunos de ustedes pueden recordar el nombre de su Miss de inicial 3 años, ¿no? Tal vez algunos pueden recordar el nombre de la Miss de inicial de 3 años, o de 4 años, o de 5 años, por una bonita experiencia o por una ingrata experiencia, no lo sé. El punto es que recuerdan el nombre de una Miss de hace cuántos años atrás, ¿no? Esa es tu memoria a largo plazo, ¿ya? La capacidad de esta memoria es ilimitada. Y vamos a explicar en la siguiente diapositiva cuáles son los tipos de la memoria de largo plazo. Tenemos la memoria explícita, llamada también declarativa, también se le llama verbal a este tipo de memoria, y la memoria implícita, llamada no declarativa o no verbal. En la memoria explícita tenemos, ¿no?, nuestra parte semántica y nuestra parte episódica de la memoria. Un ejemplo de la memoria semántica. No sé si alguno de ustedes puede escribir en el chat el día, el mes y el año, ¿sí?, en que los exploradores españoles llegaron al continente americano encabezados por Cristóbal Colón. A ver, rápidamente, día, mes y año de la llegada de los exploradores españoles al continente americano. Esos 3 datos, rápido, no googleen, por favor, esto no es un examen. A ver, compañera Ramos dice 12 de octubre de 1492. La respuesta es correcta, 12 de octubre de 1492. Cuando les digo día, tienes 31 posibilidades y elegimos el 12. Cuando decimos mes, tenemos 12 posibilidades y elegimos el 10º mes, octubre. Y cuando decimos año, si hablamos de la era cristiana, tenemos 2021 posibilidades y elegimos 1492. Miren cómo es nuestra memoria semántica. La memoria semántica es una memoria que viene del conocimiento adquirido, vienen de los aprendizajes que ya nosotros hemos ganado. Por eso es semántico, ¿ah? Es todo nuestro conocimiento en realidad. La memoria episódica es diferente, ¿no? La memoria episódica también se le llama memoria biográfica o autobiográfica. La profesora de comunicación en primaria, esto es clásico, la profesora de comunicación, el primer día de clase le dice, abran sus cuadernos y en la primera cara van a escribir qué hicieron en sus vacaciones. Y todos comienzan a escribir.
me fui con mi papá y con mi mamá y mis hermanos a tal lugar, me caí del burro, me mojé en el río, nos dejó el bus, etcétera, 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 ¿no? Eso es episódico porque es tu autobiografía, ¿sí? Les pongo un caso. Si alguno de los alumnos conoce la historia, ¿no?, de el coronel Francisco Bolognesi, ¿qué tipo de memoria es? ¿Semántica o episódica? Ojo, conocer la historia del coronel Francisco Bolognesi. A ver, ¿alguna respuesta? Semántica, es correcto. Muy bien, se entendió entonces. Vamos con la siguiente memoria, la memoria. Entonces, la memoria procedimental significa que nosotros ya tenemos preestablecido una rutina de acción. No necesitamos un manual del procedimiento. Por ejemplo, para montar bicicleta, este joven primero se coloca el casco de seguridad. Él puede subir a su bicicleta por la derecha o por la izquierda, de acuerdo a su costumbre. La bicicleta puede estar estacionada o en marcha, ¿no? Necesitará tal vez apoyarse sobre un altillo o tal vez no. Pero lo cierto es que esta persona no coge ningún manual para manejar su bicicleta, ¿no? Ya es un procedimiento aprendido. Igual, estas personas, esta pareja, ¿no?, que danzan la marinera o el tondero, ¿sí? Ellos no ven una pantalla para seguir los pasos, ya tienen los pasos aprendidos, ¿no? Son procedimientos establecidos. Ustedes, si están en la calle, llegan a su casa, tienen la puerta con una chapa, una cerradura, ¿no? Sacan su llave y estoy seguro que ya saben girar o a la derecha o a la izquierda. Yo no sé, hay chapas que giran a la izquierda y chapas que giran a la derecha, pero en tu caso, conocedor de tu casa, de la chapa de tu casa, tú ya sabes hacia dónde girar. ¿Quiénes de ustedes antes de escribir piensan si son diestros o son zurdos? Si escriben Palmer o escriben imprenta. No hay forma, ¿no?, de detenernos a pensar en eso. Ya los procedimientos están claros. Luego tenemos nuestra memoria emocional. Bueno, la memoria emocional es un repertorio, pues, de emociones, ¿no? La emoción es un estado afectivo. Ahora, la emoción puede ser innata, una emoción biológica, ¿sí?, o puede ser una emoción aprendida social. Por ejemplo, tenemos emoción de amor, emoción de orgullo, emoción de tristeza, emoción de alegría, emoción de enojo, de rabia, emoción de asco, emoción de vergüenza, emoción de celos, ¿no?, una serie de culpa. Entonces, de esta gama de emociones, nosotros hacemos memoria. Por ejemplo, muere un ser querido, ¿sí?, entonces tenemos una emoción de tristeza. Profesor, ¿cómo puedo verificar de que la emoción es de tristeza? Bueno, siempre la tristeza, como toda emoción, está acompañada de algunos rasgos fisiológicos. Por ejemplo, caída de la comisura de los labios, caída de los ojos, ¿no?, o lágrimas, ¿no?, que son respuestas fisiológicas de la tristeza. Entonces, cada vez que tenemos una noticia dolorosa por la pérdida de un ser querido, ¿sí?, se manifiesta la emoción de la tristeza. Tenemos un recuerdo emocional. A ver, dice su compañera, cada tipo de memoria tiene un lugar específico. Bueno, sí, toda esta memoria, la memoria espacial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, lo hemos estudiado en la semana 2, ¿sí?, en las bases biológicas del comportamiento. ¿Dónde se ubica la memoria? Está dentro del contexto de sistema límbico, ¿verdad? Pero específicamente en el hipocampo. Correcto, muy bien, en el hipocampo. Si en una anécdota hay presencia de emoción al recordar, ¿qué memoria sería? ¿Episódica o emocional? Bueno, en este caso la pregunta tendrá que deslindar la importancia, ¿no? Es decir, pueden darse ambos casos en un ítem, pero el ítem va a orientar siempre prioritariamente hacia la parte o emocional o la parte episódica, porque ambas, tienes razón, pueden darse, ¿no?, en la misma circunstancia, ¿no? Muchos de nuestros episodios, como viajar, por ejemplo, puede estar acompañado de una emoción, definitivamente.
Así es, ¿no? Así es. Por eso hablamos de memorias prodigiosas. Mucha información tiene como destino, ¿no?, el almacén de largo plazo. Pero lo importante de que algo llegue a largo plazo es que podamos evocar, ¿no?, que podamos recuperar. Si no recuperamos información, entonces ese afán por acumular información hace de nuestra memoria solamente un tachito de basura, ¿no? Sí, volvemos a repetir, Mireya, la memoria de trabajo está en el sistema límbico, lo que corresponde al hipocampo, ¿no? La memoria de corto plazo, de largo plazo y la memoria espacial. Bien, chicos, pasamos a la diapositiva, ya nos gana el tiempo. ¿Cuáles son los procesos de control de los almacenes de memoria, ¿no? Por ejemplo, la memoria sensorial trabaja con la atención. Atención es el proceso de control. Tenemos que estar muy atentos porque recuerden que tenemos menos de un segundo para identificar el estímulo, ¿no? ¿Sí? Luego, en la memoria de corto plazo, el proceso de control es la repetición. Generalmente es la repetición verbal, ¿no? Repetición verbal. Nosotros repetimos simultáneamente una información para poderla memorizar, ¿no? Siempre y cuando es importante. Y con eso garantizamos de que la información pase al siguiente almacén, que es de largo plazo. Aquí codificamos la información, es decir, le damos una huella indeleble, permanente, ¿no? Eso significa codificar. Ahora, el ensayo elaborativo es una forma, es una estrategia de la memoria para ser eficientes, ¿no?, al momento de codificar. Por ejemplo, para que la profesora logre que sus alumnos aprendan a multiplicar y a dividir, debe asegurarse previamente que los alumnos manejen bien la suma y la resta respectivamente, ¿no? Entonces, hay un enlace, ¿no?, entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. Cada nuevo conocimiento va a ser más eficiente si tenemos efectivamente una base, ¿no? Entonces, ese es el ensayo elaborativo. Bien, ahora vamos a hablar de este concepto, el olvido, ¿no? Bueno, ¿por qué olvidamos las cosas? ¿Por qué olvidamos datos, nombres de personas? Nos acaban de presentar a alguien y ya olvidamos, ¿no? Bueno, la memoria es eficiente en realidad, ¿sí? La memoria desecha información que es irrelevante para nosotros. Si hoy no recuerdas cuál es el valor de pi 3.1416, es porque para ti esa información no ha sido importante. Entonces es natural que lo olvides, ¿no? El olvido, repito, desecha información irrelevante y eso se da de forma automática, es involuntario el olvido. Yo sé que hay personas que se esfuerzan en olvidar y es peor, ¿no? Alguna chica quiere olvidar a su enamorado que la engañó, terminó la relación, se ha convertido en su ex, lo quiere olvidar, pero no puede, porque su enamorado se llama Jorge y el papá de la chica también se llama Jorge. Entonces va a ser ahí complicado que pueda olvidar esa experiencia o esa relación, ¿no? Entonces, el olvido es una situación, ¿no?, propia de mecanismos que establece nuestro cerebro para desechar información que para nosotros dejó de ser útil. Ahora, existen tres causas del olvido. La primera es el decaimiento de la huella. La huella, ¿no?, es ese patrón indeleble aparentemente de la información, ¿sí? Ese patrón que está de forma permanente en nuestra memoria de largo plazo. ¿Por qué decae la huella? Porque si en una clase tú recibes una información determinada, por ejemplo, ¿no?, la Revolución Francesa fue en el año 1789, ¿no? Muy bien, tú orgulloso de la información, listo, tienes la información, pero no repasas la información, llega el día del examen y no puedes responder a la pregunta. ¿Por qué? Porque ese dato, 1789, Revolución Francesa, no lo has empleado. Entonces, por falta de uso, decae la huella. La palabra aniversario, ¿a qué te suena? Me imagino que te suena a año, no a mes, sino año. Entonces, las personas celebran aniversarios, pasan 365 días y picos para celebrar nuevamente. Entonces, en todo ese interregno de tiempo, es muy probable que decaiga la huella de la fecha de aniversario y llegando el día del aniversario lo olvidaste. Yo sé que no es un crimen, tiene que ver con el decaimiento de la huella, ¿sí? Siguiente olvido, causa, falla en la recuperación. Este es típico de los alumnos. Profesor,
un momentito, lo tengo en la punta de la lengua, pero jamás llega la respuesta, ¿no? Jamás llega la respuesta. ¿Por qué estamos tan seguros de que podríamos responder y no lo hacemos? Porque somos conscientes de que estuvimos en la clase de Historia Universal y en esa clase aprendimos que las colonias norteamericanas lograron su independencia en el año 1776. Estuve en la clase, pero ahora no puedo recuperar la información, pero soy consciente que estuve en la clase, ¿no? Entonces voy a, ¿cómo le llaman los chicos? Voy a hacer tentativas, ¿no? de respuesta. Voy a dar respuestas, ¿no? Por aproximación, a la champa, buscando la suerte, ¿no? Eso pasa en la relación del alumno y el profesor, ¿no? Cuando hay una evaluación. Entonces, la clave de recuperación resulta siendo incorrecta, ¿no? No fallamos en la recuperación, ¿sí? 1776 se puede convertir en 1667 y así por el estilo. Otra causa es la interferencia. En las preguntas de modelo DECO ya estamos dejando de lado pues el memorismo, ¿no? Pero vamos a ponerte un ejemplo de esas clásicas preguntas de antaño, ¿no? Tenemos una pregunta de opción múltiple, clave A, B y C, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿no? Año de la Guerra del Pacífico, Perú-Chile. Opción A, 1789. Opción B, 1879. Opción C, 1978. Entonces, tienes tres claves, pero con 3 siglos de diferencia. O sea, 3 siglos distintos, perdón. Pero los 4 dígitos de los años se repiten. Eso puede generar en un alumno la interferencia, ¿no? Tal vez tú sabes la respuesta, pero hay distractores en estas respuestas, en estas claves, y eso es lo que te puede generar el olvido, ¿no? La interferencia. Bien. La curva del olvido es un concepto propuesto por Hermann Ebbinghaus, ¿no? Vamos a suponer, alumnos, que en esta clase de psicología hemos logrado el 100% del aprendizaje de todos los contenidos, ¿no? Atención, memoria, etcétera, ¿no? El 100%. Hemos retenido el 100%. Es el recordatorio inmediato. Si yo te hago una pregunta ahorita, eres capaz de responder, ¿no? Tipos de atención, por ejemplo, según el interés y según la actitud del sujeto, ¿no? Sostenida, selectiva, dividida, ¿no? Voluntaria, involuntaria. Muy bien, puedes responder porque acabamos de desarrollar la clase. Tu memoria es eficiente, pero después de 20 minutos de acabada la clase, ya perdiste 40% de información. Después de 1 hora de terminada clase, has perdido el 50% de la información. Después de 9 horas de concluida la clase, ya perdiste el 70% de la información. Y es muy probable, alumnos, que 6 días después de la clase ya tengas solamente el 10% de la información. Por eso cuando los profesores, ¿no?, inician su clase con preguntas de la clase anterior, muy pocos alumnos responden. Con 10% tendrías que tener suerte que el profesor te pregunte sobre ese 10% que puedes recordar. Entonces, ¿cuál es la clave para evitar esta curva negativa, ¿no?, del olvido? Dice Ebbinghaus, la clave está en el repaso, ¿no? Margarita es una alumna que cae chincha a todos los compañeros del salón, porque cada que el profesor hace una pregunta, ella siempre tiene la respuesta. Bueno, no es que Margarita tenga una memoria prodigiosa o que tenga una bola de cristal o que se haya puesto de acuerdo con el profesor en las preguntas, de ninguna manera. Margarita, en la mañana de la clase, hace un repaso de la clase anterior, de manera que tiene la información fresca para poder responder al profesor, ¿no? Entonces, la estrategia aquí válida se llama repasar, ¿no? Repasar la información. Bien, y vamos a terminar con los trastornos de la memoria. Bueno, los trastornos de la memoria se dividen en 2 grupos. Tenemos trastornos cuantitativos, es decir, medibles por cantidad, y los cualitativos, que son apreciables por cualidad. Los trastornos cuantitativos son varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la amnesia,
tenemos la dismnesia, la epnesia, la hipermnesia, la hipomnesia. O sea, hay una variedad, ¿no?, de trastornos cuantitativos. Pero solo nos vamos a referir a las amnesias, ¿no? La amnesia se define como una pérdida de la memoria, ¿no? Pérdida de la memoria. Esta pérdida de memoria puede ser por causa orgánica, por ejemplo, ¿no? O puede ser, cuando decimos causa orgánica, nos referimos a una cierta edad ya, ¿no?, de la persona, ¿no? Muy anciano puede tener lagunas mentales, ¿no?, demencia senil, ¿no? Esa es causa orgánica, ¿no? O por causa psicológica también se puede dar, ¿no?, las famosas amnesias. Ahora, una amnesia es producto, por lo general, si hablamos de causa orgánica, de una lesión cerebral, ¿no? Entonces, que se dañe el cerebro por algún golpe, podemos sufrir amnesia retrógrada o amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la amnesia clásica. ¿Qué significa? Si yo estoy subiendo al Chosicano y me caigo y me golpeo la cabeza en el pavimento, tengo una amnesia retrógrada. Es decir, al tomar conciencia, no recuerdo algo de lo anterior a la lesión. No recuerdo mi nombre, ni el de mis padres, ni dónde trabajo. No tengo información, se borró. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que después de la lesión cerebral, ¿no?, mi amnesia retrógrada aún me permite tener nuevos aprendizajes, tener nuevos recuerdos. Otra buena noticia adicional es que en las horas posteriores de la lesión o los días subsiguientes a la lesión, yo voy a ir recordando poco a poco o rescatando poco a poco la información perdida por la lesión cerebral, ¿no? Es la amnesia clásica, ¿no?, la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada es menos común. ¿Qué significa amnesia anterógrada? Si yo tengo una lesión cerebral, la buena noticia es que puedo recordar lo anterior a la lesión. Cómo me llamo, con quiénes vivo, dónde trabajo, mi edad, entre otros datos, ¿no? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que se me va a hacer complicado tener nueva información, retener nueva información, conseguir nuevos aprendizajes. Ejemplo, ¿no? Una persona con amnesia anterógrada toma desayuno a las 8 de la mañana, al mediodía le preguntan, ¿ya desayunaste? Y no tiene recuerdo de lo que desayunó. A pesar que orgánicamente está satisfecho, no tiene sensación de hambre orgánicamente, pero su memoria es diferente, no recuerda que ya ha desayunado. Bien, esto es lo que tiene que ver con las amnesias. Las paramnesias, que son trastornos cualitativos, ¿no? Si amnesia significa pérdida de la memoria, la paramnesia significa falso reconocimiento. Y nosotros generamos dos falsos reconocimientos clásicos. Este fenómeno del déjà vu, o fenómeno de lo ya visto o antes visto. Acá tenemos una familia, observa, ¿no? La familia está en un día de playa, ¿sí?, reunida, y el papá tiene en ese instante un déjà vu. ¿Qué significa tener un déjà vu? Que tiene la sensación de que antes ya estuvo ahí, de que ya sucedió esto anteriormente, pero en realidad es la primera vez que esta familia llega a la playa. El jamais vu o fenómeno de lo jamás visto o nunca antes visto. La abuela está con su nieta viendo el álbum de fotos familiar y la abuela le dice a su nieta, mira hijita, ahí estás cuando viajaste a Disneylandia con tu abuelo y justo ahí se cayó tu helado y te pusiste a llorar. Ahí está la fotografía. ¿Recuerdas? Bueno, la nieta dice, no, yo cuando he ido a Disneylandia con mi abuelo. Entonces la nieta tiene la sensación de que eso jamás ha sucedido en su vida, a pesar que tiene la fotografía como prueba contundente, ¿no? El fenómeno del jamais vu, que en realidad es menos común. Lo más común es el déjà vu. Luego tenemos los trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer, ¿no?, que es una pérdida lenta, paulatina de nuestra memoria, nuestra capacidad de memoria. Bien, chicos, el tiempo nos ha ganado. Atentos al chat. Les estoy enviando las claves para esta semana número 8. Cópienlas, por favor. Conmigo es todo. Muchas gracias por tu asistencia, por tu atención, también por participar, ¿sí? Nos estamos encontrando el próximo sábado. Que tengas un buen fin de semana. Cuídense mucho.